Muchas bendiciones a todos mis hermanos. Pues hoy no tenía preparado enseñar, pero sentí de parte de Dios compartir este mensaje. Así que quiero compartir un mensaje contigo en esta noche y espero que sea de mucha bendición. Saludamos a todos los hermanos que puedan estar conectándose y también les invitamos a poder compartir esta enseñanza que sin duda, bueno, es mi deseo y es mi sentir pueda ser de bendición al pueblo de Dios en este fin de año. Ustedes saben, un fin de año, un año que ha sido muy complicado en muchos temas de salud, en temas de tormentas, en temas de huracanes, etcétera. Así que hoy quiero compartir un tema que me parece que es muy importante, que me parece que es muy necesario, y quiero llamar tu atención para que hoy podamos juntos poder compartir un pequeño tema acerca de un texto que se encuentra en Gálatas capítulo 6. Vamos a estar, Gálatas capítulo 1, del verso 6 al verso 10. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Gálatas capítulo 1, del verso 6 al verso 10, es una carta que el apóstol Pablo escribe a los cristianos de Galacia. Dice así la palabra del Señor: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa, misericordiosa obra de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea de nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ya ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Vamos a orar, Padre, en esta noche. Yo quiero que tu palabra, Señor, pueda ser escuchada, y que tú quites toda palabra humana que pueda estorbar este momento, y tu palabra pueda llegar al corazón de aquellos que están, Señor, viendo este tiempo, pero también pueda llegar a mi corazón. Yo pueda convertirme no solamente en un oidor, sino también en un hacedor. Te ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este es un pasaje donde el apóstol Pablo está amonestando a los cristianos de Galacia, pues ellos se han alejado del evangelio de la gracia. Pablo está asombrado en ver cómo los gálatas están cambiando su posición respecto al evangelio de Jesucristo por un evangelio donde hay que cumplir las obras de la ley para ser salvos. Y creo que en este tiempo muchos están creyendo en un evangelio diferente, un evangelio donde Cristo no es el centro, sino el hombre. Hemos perdido la brújula y la orientación del rumbo que llevábamos hacia nuestro destino. La cultura moderna nos dice que para ser felices debemos ser el centro del universo. Y lamentablemente, esta es una creencia que se ha introducido en la Iglesia de Cristo, causando confusión y, en el peor de los casos, asumiendo posiciones contrarias a la enseñanza de la palabra de Dios. Por ejemplo, muchas veces las alabanzas que cantamos, las oraciones que hacemos, las predicaciones que damos, muchas veces casi todo está girando alrededor de un Dios que nos consiente y nos debe dar todas las cosas que pedimos, olvidando que es todo lo contrario. Hemos perdido el sentido común de hacer las cosas bíblicamente. Vemos un problema en la iglesia, vemos una situación en la iglesia y no acudimos a la palabra, no acudimos en oración al Señor para que Él nos muestre en su palabra
cuáles son los principios que debemos aplicar al problema que se nos está presentando en la iglesia. Normalmente lo que hacemos es simplemente calcular y tratar de buscar una solución humana al problema que se nos está presentando, olvidando que no estamos luchando contra seres humanos, sino contra principados y potestades de las regiones celestes, contra el propio enemigo. Estamos luchando muchas veces en la iglesia y nosotros estamos tomando decisiones no bíblicas, sino decisiones impulsadas por nuestro razonamiento o simplemente impulsadas porque yo creo que puedo tener la solución, olvidando que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica. Hemos perdido, la sensibilidad espiritual que llegamos a tener en el pasado, sustituyendo al Espíritu de Dios por estrategias de mercadería. Qué lamentable es ver cómo muchas veces nosotros queremos hacer crecer la iglesia que no es mía, la iglesia que es del Señor. Muchas veces queremos y pretendemos usar estrategias del mundo para hacer crecer la iglesia, cuando la Biblia enseña claramente que nuestra responsabilidad es sembrar, sí, es pastorear, pero que el crecimiento lo da el Señor. Aún la salvación le pertenece a Dios. Y muchas veces, lamentablemente, nosotros estamos tratando de buscar estrategias para hacer crecer solamente lo que solamente Dios puede hacer, porque estamos hablando de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero solamente si el Señor la hace crecer, si el Señor la hace impulsar, pues entonces vamos a ver el crecimiento, vamos a ver el respaldo del Señor. Pero lamentablemente, como decía, muchas veces estamos sustituyendo al Espíritu de Dios por estrategias de mercadería. Predicamos un evangelio donde el Señor está en función de nosotros y no nosotros en función del Señor. Predicamos un evangelio que no confronta al pecado, pues queremos que todos se sientan cómodos y felices cuando escuchan la palabra de Dios. Y sobre todo, si hay alguien que está en pecado, pues no queremos hacerle nada, porque puede ser inclusive que si yo lo amonesto, se ponga bravo, se va de la iglesia, y si el hermano tiene buena entrada económica, pues entonces también me pongo a pensar que si el hermano se va, entonces voy a perder la economía que me está entrando, y al final el hermano se va a ir para otra iglesia y el diezmo y la ofrenda que está dando aquí la va a dar en otro lugar. Entonces, estamos dejando de hacer lo que nos corresponde como pastores, como misioneros, como hijos de Dios que amamos y debemos obedecer la palabra y muchas veces estamos dejando de hacer esto para no confrontar al pecador y decirle que está mal. Por supuesto, se lo decimos en amor para que pueda ser restaurado por el Señor, pero no lo hacemos porque queremos que la gente se sienta cómoda al escuchar la palabra del Señor. Por esta razón, ya no predicamos el mensaje de arrepentimiento y mucho menos mencionamos la palabra infierno. Estos son palabras, o son, mejor dicho, son enseñanzas que tiene la Biblia. Jesús hablaba y enseñaba, igual que los discípulos, sobre el arrepentimiento, y hablaban también del infierno, pero nosotros no queremos molestar a la gente, y entonces muchas veces esta enseñanza bíblica no la tenemos porque no queremos que la gente pueda salir ofendida. Nuestro liderazgo en muchas ocasiones está basado en estrategias humanas con el objetivo de mantener a un grupo de personas en función de la obra de Dios. Me explico. Muchas veces nosotros estamos queriendo que la gente se sienta contenta usando programas y haciendo programas y programas y programas, dejando de vivir un evangelio enfocado en lo relacional para vivir un evangelio enfocado en un culto que muchas veces se convierte en una obra de teatro más que un culto a Dios. Y muchas veces nosotros, los pastores, los misioneros, hemos olvidado qué es tener un liderazgo sometido al Espíritu Santo, qué es tener un liderazgo sometido
a la palabra del Señor, que es un liderazgo que esté sometido a la oración y dejándonos nosotros llevar por lo que Dios dice. Y entonces muchas veces pues hacemos muchas cosas como hombres para querer mantener la obra del Señor, lo cual esto por supuesto es imposible. Pablo en este pasaje de Gálatas menciona dos aspectos muy importantes que la verdad cuando yo lo leo me da pavor, me da temor, porque pudiéramos decir que si Pablo estuviera en esta época del siglo XXI, probablemente él pudiera salir apedreado si enseña esta parte simplemente de Gálatas. En el versículo 8 y 9 del texto que acabamos de leer dice: si alguien ya sea de nosotros o incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. El apóstol está pronunciando una maldición sobre los judaizantes que estaban queriendo distorsionar el evangelio de la gracia, añadiéndole que había que cumplir las buenas obras para entonces poder ser salvos. Pero Pablo les está llamando a ellos, les está lanzando una maldición, diciéndole que estaban cometiendo un horrendo crimen de llamar falso el verdadero evangelio, y que estaban tratando de colocar el falso y ruinoso y peligroso evangelio en lugar de aquel que sí salva. Y yo pienso que aun cuando en este tiempo estamos viendo que ciertos cristianos están queriendo volver al judaísmo, pues también una de las cosas más peligrosas que ha pasado en este tiempo es poder escuchar constantemente un evangelio de la prosperidad que va en contra totalmente de la enseñanza de la palabra de Dios. Y cuando estamos enseñando un evangelio contrario a lo que enseña la palabra, pues necesitamos revisarnos y pedirle a Dios que nos ayude a poder volver a las sendas antiguas. Es decir, como predicadores tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. De no hacerlo fielmente, estaríamos distorsionando el mensaje de salvación, siendo responsables del extravío de las personas que nos escuchan. Lo segundo importante que Pablo le dice a los Gálatas se encuentra en el verso número 10, donde dice: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo, dando a entender que cuando nosotros tratamos de agradar al hombre con nuestra enseñanza o servicio, dejamos de clasificar como siervos de Cristo. Es decir, cuando nosotros ponemos al hombre por encima del servicio del Señor, pues entonces dejamos de ser siervos de Cristo para convertirnos muchas veces en siervos de los hombres, queriendo agradar y buscando la complacencia de aquellos que tal vez nosotros pensamos que nos pueden bendecir. Hemos sido llamados a poner a Jesús en el centro de nuestra enseñanza, de nuestras oraciones, en el centro de toda actividad que realicemos. Quiero terminar con estas dos ideas. La primera: debemos preguntarle a Dios si hemos perdido el rumbo de nuestra embarcación al estar creyendo y enseñando un evangelio diferente con la intención de querer agradar al hombre antes que al Señor. Segundo, debemos pedirle a Dios que nos ayude a tener un liderazgo sustentado en su palabra y en la guía del Espíritu Santo. A veces pensamos que lo que estamos haciendo, yo pienso que cuando llevamos tiempo el evangelio, pastoreando, haciendo misiones, pues nos cansamos. Muchas veces nos cansamos cuando vemos que la iglesia no avanza, porque estamos viendo la obra desde nuestra expectativa y no desde la expectativa de Dios. Pero qué sano es volver a Dios, qué sano es intimar con Dios, qué sano es poder ir a la palabra en oración para que Él nos hable y todo lo que estemos haciendo sea en función de lo que Él enseña en su palabra y no de lo que yo creo que hay que hacer, no de lo que yo pretendo hacer, usando estrategias muchas veces que desgastan, que cansan, que limitan,
que no permiten que el propio Dios se manifieste en la vida de aquellos porque simplemente estamos predicando un evangelio diferente. Y Dios no nos ha llamado a predicar un evangelio diferente, sino el evangelio de la gracia, el evangelio del poder del Espíritu Santo, el evangelio que para nada, donde nosotros predicamos que para Dios no hay nada imposible, el evangelio donde nosotros sustentamos todo lo que hacemos en la confianza del Señor, en la fe en el Señor y no en nuestras fuerzas. Es tiempo de volver al principio, es tiempo de volver a las sendas antiguas. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de mí, no se trata de mi suficiencia, no se trata de mi capacidad, sino se trata de Jesús y de hacer su voluntad. Muchas bendiciones, espero que te haya servido y espero que este tema te haya animado. Realmente la idea no es estar mucho tiempo, simplemente compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón, porque quiero a través de esta enseñanza poder bendecir tu vida. Muchas bendiciones y que bueno, también tanto tú como tu familia puedan estar bien en este tiempo tan especial.